y la novedad más importante que tenemos en estos días en el sector de transporte público es que una de las concesionarias se le canceló su concesión, valga la redundancia, por una serie de acumulación de faltas graves y gravísimas, pero lo que nos llamó la atención analizar los datos a grandes rasgos que nos facilitaron del Ministerio de Transporte es que esta empresa pertenece a uno de los dirigentes gremiales del transporte, que es específicamente UCETRAMA, de Ignacio Cárdenas. La empresa es Cotriza y al realizar la verificación de que realmente le pertenezca a este señor la empresa, detectamos que hay dos empresas que se llaman Cotriza. Hay una pequeña variación en el nombre nada más que ahora están ya viendo en pantalla. Este es el señor Ignacio Cárdenas. Él hablaba mucho hasta hace un par de años ante la prensa, entonces les pueden tener un rostro conocido. Era el vocero de UCETRAMA. Como es Compañía de Transporte Interdistrital S.A. Sí, Cotriza. Y la otra también. La otra es Empresa de Transporte ITA. ITA. Mira. Uno es interdistrital y el otro es ITA SA. Entonces, solamente en lo que significa la I, una es interdistrital y la otra es ITA, es lo que le hace la diferencia en cuanto a lo que es Cotriza. Pero las dos le pertenece a este señor e incluso se hizo un planteamiento de que las firmas sean homologadas, o sea, se fusionan ante el Viceministerio de Transporte, lo cual fue rechazado porque no cumplía con los requisitos para operar de manera formal. ¿Esta empresa en qué zonas del área metropolitana prestaba el servicio? Esta empresa era atravesada el área metropolitana y Sí. tenía su parada en ITA. Desde ITA venía hasta Asunción. Hasta Asunción, exactamente. Ok. Hacía un recorrido bastante grande. Recorre también las paredes, entonces algunas zonas nos dicen acá también los usuarios. Bueno, en realidad lo que estábamos viendo es que seguramente muy poca gente tenía la suerte de encontrar estos colectivos por la cantidad escasísima de unidades de transporte. Sí, el sumario ahora, cuando asumió Oscar Star hace 3 meses, él encontró que había un montón de sumarios, pero ninguna concluida. Y una de las más llamativas era que esta empresa estaba habilitada, pero desde mayo del 2022 no registra ni una validación, o sea que no había ningún pasajero que esté trasladando. ¿Cómo es posible que siga habilitada esta empresa? Decía, bueno, fue uno de los primeros sumarios que concluyó y esa era la falta más grave que nos comentaba. Incluso tenía solamente 5 buses habilitados cuando tenía que ser 25, adeuda en concepto de canos y otros conceptos al transporte, más de 900 millones de guaraníes. También es morosa el IPS con las dos empresas, totaliza más de 5.000 millones de guaraníes en concepto del aporte obrero patronal por los trabajadores que declaró y bueno, no pagó, y este es un inconveniente ahora para que ellos, los trabajadores de Cotriza, puedan jubilarse. Ahora me pregunto, Gaby, no cumplía con el IPS, menos todavía con los pasajeros, porque si tenía solamente 5 unidades, no los cumplía pasajeros con... veían para mí la suerte. Y está para mí la suerte, ¿verdad? Está para mí la suerte. No cumplía con el Viceministerio de Transporte. Yo me imagino, Gaby, que esta empresa hace años ya no cobra el subsidio que pagamos todos los contribuyentes cada año, me imagino. Es lo lógico, Gladys. Registra mora desde el 2016 y 2020, el último pago que realizó, porque fraccionó. Sin embargo, en los sucesivos informes de subsidios que solicitamos, todo está archivado en ABC Color. Podemos revisamos y ahora podemos compartir con la audiencia estos informes que guardamos celosamente. Encontramos que Cotriza compró subsidios en 2011, que fue el año de creación del subsidio, luego en 2012 y 2013. Hubo un corte ahí, recordemos que Agustín Encina en ese entonces había hecho una denuncia a varias empresas que falsearon sus documentos para poder acceder al subsidio, porque era de acuerdo a la cantidad de buses y tenían que tener ciertos criterios técnicos. Y esta es una de las empresas que dejó de cobrar. Sin embargo, volvió a cobrar en 2021 y al comparar con la cantidad de colectivos que estaban declarados, solamente tenía 6. El Viceministerio de Transporte dijo que 5, capaz una ya ni siquiera estaba operativa, pero estaba cobrando, vemos que son 24 millones de guaraníes. Esa última parte de la parte de abajo que vemos allí en esa fila amarilla, Sí. es lo que corresponde al 2021, ya en el año siguiente, digamos, el inicio de la pandemia, y después de aquel sumario, aquellas denuncias que ya pesaban sobre la empresa. Sí, en 2021 es ya bajo la administración de Víctor Sánchez y ni siquiera, o sea, las reglas que exigía estar al día con IPS, no ser morosa del BNF, en tener la cantidad el doble cantidad de choferes de acuerdo a su flota,
incumplía un montón de cuestiones, sin embargo, cobró el subsidio, lo cual es absolutamente inaceptable porque es morosa del Estado, violaba todas las reglas, pero vemos que estaba cobrando subsidios. Al respecto, nosotros intentamos hablar con el señor Cárdenas, pero él no respondió, pero sí logramos hablar con el vocero del gremio, que es el señor Andrés Mayada. Él nos dijo que es imposible que haya cobrado subsidio. Por eso es que estamos mostrando el documento nuevo, es una fantasía nuestra, nos basamos en el documento. Es el dato oficial del Viceministerio de Transporte en este caso. Es un dato que nos proporcionó el año pasado, pero tenemos todavía el documento. Bueno, y ahora sabemos esto en la administración de Oscar Stark, sabemos el anterior viceministro fue justamente Víctor Sánchez. Sí, que fue el que dio el subsidio. Siguen saltando estas irregularidades dentro de la gestión en el Viceministerio de Transporte. ¿Y qué nos asegura o quién nos puede asegurar que no haya también varias empresas transportistas que estén incumpliendo con las instituciones más allá de los pasajeros y que estén cobrando el subsidio? Es una posibilidad, Gladys, y creo que tenemos derecho a dudar de las gestiones de las autoridades de transporte. De todos modos, el viceministro de Transporte anunció de que van a haber más medidas. Esta es la primera más drástica que nos negaron a nosotros de que Ignacio Cárdenas ya no estaba más dentro de ese trama. Sin embargo, en una de las reuniones que se estaban desarrollando en el ámbito de lo que sería el paro de transporte, Ignacio Cárdenas estuvo participando, o sea, como un interesado en cobrar subsidios o iban a un paro de transporte. Ni siquiera ya estaban más operativos sus colectivos, no sé, ya porque iba a ser un paro. Pero él sigue en el rubro, él sigue trabajando con ese trama y esperamos de que haya más sanciones y que sean ejemplares y que permita sanear el servicio de transporte público tal como todos los pasajeros y los contribuyentes del país se merecen, porque los subsidios es dinero de los contribuyentes. Gaby, por último, un adelanto, mañana tendremos en nuestra edición impresa de C-Color un poco más de explicación de cómo es que una empresa logra puentearle al IPS. Bueno, puentearle, el propio IPS está permitiendo que se logre esto porque tienen unas cuantiosas deudas y cambian el nombre de la empresa, que sería la denominación social. Acá veíamos nosotros que solamente la palabra interdistrital se convirtió en ITA, es una nueva empresa, tiene una nueva foja, es como si fuera que no, es morosa, lo cual no tiene que permitir IPS porque tiene que ser la principal interesada en cobrarle a sus morosos. Sin embargo, es una práctica muy recurrente, nos decía Pedro Ale, que es un ex gerente de la institución.